¿Qué tal, amigos? Hoy tengo un invitado muy especial de un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es por qué Maduro sonríe o se ríe en toda esta situación que está atravesando. Le hemos visto una actitud que cuando menos llama bastante la atención después de su detención, en los pocos momentos que hemos visto durante esa audiencia de presentación, también cuando lo llevaban custodiados los Marshalls de Estados Unidos. Y para eso tengo el placer de invitar el día de hoy a Manuel Llorens. Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Manuel es psicólogo, escritor, profesor universitario y autor bueno, fue psicólogo de la Vinotinto, autor de Se juega como se vive, y ha estado muy al día, ¿no? Interpretando no solo la psicología de los venezolanos, sino de los políticos venezolanos. Ya más adelante les voy a recomendar un artículo que escribió precisamente eso. Manuel, gracias por acompañarnos hoy. Con gusto, un placer estar aquí. Manuel, sin rodeos, ¿por qué Maduro sonríe de esa forma cuando lo vemos en una situación tan precaria y donde uno se esperaría que un líder tan de ese calibre detenido esté en una situación diferente? ¿Por qué Maduro sonríe? Sí, es una muy importante pregunta. Quizás solo diría una cosita antes de responderla directamente, que es que ahora tiene la mirada mundial y el mundo se está enterando quién es el personaje que nosotros hemos venido teniendo que soportar y observar, ¿no? Porque esa conducta está en línea con lo que viene haciendo de hace rato, ¿no? Es decir, un hombre que está en una situación muy grave, con una situación a nivel personal de absoluta presión, pero a nivel mundial de una responsabilidad y una seriedad importante, y la gente está desconcertada porque vemos un hombre que parece no captar la gravedad del asunto o que trata de mostrarse como si la está vacilando y entonces está como sonreído y haciendo una parodia de la situación. Es una conducta que todo apunta a un estilo negador, donde ante las situaciones de estrés grave a lo que apela es a desconocer emocional e intelectualmente eso, y es lo que hemos visto durante mucho tiempo, porque realmente desde hace mucho tiempo Maduro lo único que hace es bailar y cantar. Cuando realmente habla, las palabras son más bien consignas bastante repetidas, no hay mucho original en su discurso, y ante esa falta de discurso, las presentaciones públicas hasta ahora han sido este estilo, como si él esté en una fiesta, como si todo está maravillosamente bien, y evidentemente bajo la presión en que debe estar en este momento, que seguro que él está, no tiene otro recurso al cual apelar, lo cual habla de su funcionamiento psicológico en este momento. Claro, y hablando justamente lo que mencionabas de que él no ha parado de bailar, quiero recomendar este artículo y les voy a dejar el link que escribió Manuel en trópicoabsoluto.com, que se llama La mueca chavista, ¿por qué baila Maduro? Y lo publicaba justamente en diciembre sobre por qué, y es toda una explicación que de verdad recomiendo que lo lean, recomiendo su lectura, sobre por qué esto está ocurriendo. Ahora, hay una gran diferencia y es verdad lo que tú comentas, ¿no? De que ha sido como él ha venido actuando, como diríamos coloquialmente, como que este hombre está fingiendo demencia, que no le está pasando lo que está pasando. Pero hay una gran diferencia entre donde él estaba hace 5 días en una tarima, a lo mejor bailando, y siendo el dictador de un país todavía protegido y, digamos, en el tope todavía de su situación a la situación en la que está ahorita, que es sumamente grave. Entonces, por eso comentas que crees que como que no está al tanto de la seriedad del asunto. Tú te irías más por ahí que sea algo, por ejemplo, ensayado. Es que yo creo que las dos cosas probablemente son, ¿no? Es decir, es un hombre que no tiene tantos recursos intelectuales y realmente cuando uno lo sigue es bastante
predecible y repetitivo en la manera en que maneja las situaciones públicas, teniendo ya muchos años de experiencia en la situación pública. Y por supuesto, ahora que está en una, antes uno podía apelar a, es un estilo irónico que le sirve porque tiene el poder, ahora Sí. está en una situación de vulnerabilidad, sigue apelando a eso. Seguro tiene un poco de las dos cosas. Dado los recursos retóricos que tiene, que son limitados, Mm. más bien cada vez le dieron menos espacio a hablar, y en la campaña del 2024 presidencial casi no dijo mayor cosa. Tenía esos momentos que invitaba a la gente a bailar, a que sean felices, y no hizo ninguna propuesta política, inclusive yendo a unas elecciones. Y ahora está en una situación muy grave, es que teniendo las cámaras encima no tiene nada que aportar, sino un chistecito ligero. Seguro que sí, le fueron entrenando para que mostrara esa cara que era la más potable dentro de la presentación de un líder populista, pero además creo que los recursos no le dan para mucho más. Claro, ok, sus recursos intelectuales, entiendo. Y afectivos, porque los recursos también son afectivos, es decir, la capacidad de lidiar con estrés y seguir pensando con lucidez bajo estrés es un recurso intelectual y afectivo. Y bajo estrés, lo que hemos visto es un tipo rígido, al punto que no le pudo conseguir una salida un poco menos estereotipada y fanática y rígida como la que hemos tenido que soportar. ¿Qué te ha llamado a ti la atención de esas pocas apariciones que hemos visto de él en cámara? Por ejemplo, cuando aterrizaba en el helicóptero en Nueva York y le decía así esposado Happy New Year a los oficiales, o lo que has sabido, no sé si te has enterado un poco de cómo actuó en la primera audiencia. ¿Qué te ha sorprendido como psicólogo o incluso sí, sorprendido, desconcertado de este personaje que al final es un dictador, es un monstruo? Es desconcertante, o sea, a todo el mundo desconcierta porque todo el que está observando con la tensión de reconocer la gravedad del momento, uno ve esta reacción y realmente es desconcertante porque no calza la reacción a lo que significa el momento. Pero justo había publicado ese artículo el mes anterior que venía a hacerle seguimiento y fue como sentir la confirmación absoluta de lo que yo venía observando y proponiendo, que es que eso finalmente es su manera de funcionar y la estrategia retórica a la cual puede apelar, y que en una situación que requería de otra cosa no tenía otra. Entonces me resulta como más bien de confirmación, no deja también de sorprender un poquito que inclusive en esta circunstancia este hombre no pueda sino mostrarse como el guasón. O sea, lo que quiere mostrarse es como el guasón, que es este estilo de yo me burlo de las circunstancias y yo soy un tipo risueño que no le importa nada. Bueno, cuando hay una situación muy grave en el país, ante las tragedias económicas que hemos vivido, salía cantando y silbando, ante las acusaciones de persecución, igual lo que hacía era un chiste ligero y una burla. Eso es lo que hemos visto continuamente. Y a mí me suena que también va con el lado de esto que decía Hannah Arendt, cuando va a ver el juicio de Eichmann, que ella viaja a Israel porque quiere saber quiénes fueron estos hombres nazis que cometieron estos crímenes, y lo que se consigue, sorprendentemente, ella pensaba que se iba a encontrar con un monstruo que daba miedo, y se consigue un hombre profundamente mediocre, y entonces ella se queda como consternada, y ahí desarrolla el concepto de la banalidad del mal, ¿sí? Y entonces Maduro me parece que es la tragedia de esa misma observación, que la gente pensaba que se va a encontrar con un hombre feroz, atemorizante, que impone respeto, y lo que conseguimos es una cosa muy vacía y de poca consistencia, que es una banalidad del mal con ese toque caribeño que se la quiere dar de chistoso, ¿no? Sí, qué grave. Y no sé si puedes también atreverte, quizás ella fue un poco, no se vio mucho, tampoco no hemos visto mucho de Cilia, pero ¿cómo describirías su actitud? Que sí pareciera un tanto diferente. Ella ha estado, según nos han descrito, en la audiencia estuvo más sumisa, más cabizbaja. Sí, no te podría dar como la misma consistencia de qué es lo que estará pasando por la mente de Cilia, porque bueno, ella dentro de todo, teniendo mucho poder y sabiendo que ella opera y hace ejercer ese poder, es mucho más bajo perfil.
no ha buscado tanto mostrarse, seguramente se siente más cómoda no siendo la que está en primera plana, y bueno, esa es la impresión inicial que también da, no lo está viviendo con esa fachada de ligereza que lo está viviendo Maduro. Pareciera que está registrando con un poco más de susto, los gestos que se ven son más bien como de susto en lo que está, que es lo que uno se imaginaría que sentiría un humano en esa circunstancia, ¿no? Y generalmente esas fachadas, volviendo a Maduro, esas fachadas de simpatía, de bonachón, tienen efecto en el mundo, quizás que no conoce la cara más cruenta y más diabólica de este hombre, este, generalmente suelen tener efecto en personas que dicen, bueno, y se sienten luego atraídas por un personaje así. Bueno, habrá que ver. Yo lo primero que he escuchado, porque me han preguntado de varios sitios, es un poco de desconcierto. Lo que ha generado es desconcierto. La impresión que nosotros tenemos después de haberlo escuchado mucho tiempo es que él se presenta como risueño, pero no es un tipo especialmente carismático y la No, gente no se conecta con él. Que no, uno son pudiese no, decir son que chistes malos. Chávez usaba el mismo estilo, pero la gente conectaba. Sí. Maduro no tiene esa capacidad de generar conexión afectiva con los demás. Creo que la gente está desconcertada y bueno, a mí me parece que más bien va a develar esa tragedia que hemos padecido, que es el vacío que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, exacto. Incluso yo siento que a veces esa manera tan como a veces tonta y que él quiere parecer bruto, a pesar de que es limitado, parece una persona que no es inteligente, a veces sí lo siento un poco fingido. O sea, por ejemplo, cuando él intenta hablar inglés, dirigirse a Trump hablando en inglés y tal, o sea, un tipo que fue canciller, yo creo que lo más básico del inglés estoy segura que lo puede pronunciar mejor de lo que lo hace. Y eso sí siempre me ha parecido un poco fingido. Estoy de No sé acuerdo. si opinas igual o si crees que eso es parte como de un personaje que él... Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que él sobreactúa el Ujú, papel de el ignorante, ujú. un poco como enmascarando la ignorancia real que hay, porque seguramente tiene más formación de la que ese personaje revela. Y también hay que recordar que es muy dentro del personaje del populismo que han construido, y muchos de estos cosas son ciertas repeticiones de lo que hacía Chávez. Es decir, Chávez sabemos bien que sí representaba el ignorante que manejaba el inglés y jamás lo veía públicamente hablando inglés y que se equivocaba de manera deliberada. Y bueno, está registrado, son estrategias populistas, igual que el baile, el mostrarse feliz y echando chistes y bailando, son estrategias clásicamente del populismo, como una manera de mostrarse anti-élite intelectual, en contra de la élite pensante, en contra de los tecnócratas, cualquiera de las versiones que consideramos que no está cercana a un pueblo más viviente, que el pueblo que simplemente es afecto y sentimiento, que ha sido tan estereotipado de esa manera por el chavismo. Él, a través del baile, la danza, el chistecito ligero, y la ignorancia fingida o sobre representada, también colabora con eso. Es decir, estos son elementos que tienen que ver con su personalidad instalada en un sistema que pasa por lo ideológico y pasa por pues, las dinámicas de poder del espacio en que él estaba insertado, ¿no? Mucha gente se preguntó en grupos, bueno, pero este tipo que es un psicópata, es un sociópata, ¿por qué está sonriendo? ¿Por qué está con esa risita y haciendo señas y tal? ¿Cuál ha sido digamos, tu perfil? Tú estás formado en el psicoanálisis, siempre interesado en buscar, ir más allá, ¿no? En leer entre líneas, ir más allá de las apariencias en tantos años de estudio del venezolano, pero especialmente de este personaje, ¿cuál ha sido como tu perfil de él que te ha formado? Si nos lo puedes describir, más allá de solo esta reacción post-detención. Sí, sí, te la voy a contestar con solo una anotación previa, ¿no? Que es Ujú. que la explicación psicológica sirve y ayuda, pero tiene el riesgo de que la gente simplifique el problema a la personalidad del personaje.
claro, Y aquí no estamos hablando de que esto se explica nada más en lo psicológico, hay que entender todas las dinámicas políticas en que esto funcionó. Esto tiene que ver con un sistema y él era pieza de un sistema que mafioso, ideológico, donde están entrelazados hay muchas ese cosas. funcionamiento. Pero dentro de ese funcionamiento, él tiene elementos que varios de los personajes tienen que son clásicamente narcisistas, donde Ujú, hay una necesidad de tener la celebración de su ego continuamente en la mirada de los demás y que los demás lo celebren y está dispuesto a manipular y a mentir con tal de poder sostener esa imagen frente a los demás. Y un poco lo que ponía en ese artículo, ya yendo como en un concepto que es muy psicoanalítico y cuando uno lo saca fuera de ese ámbito, la interpretación como ligera quizás tiene algunas confusiones, pero el psicoanálisis habla en algunas versiones del narcisismo de perversión, en el ujú, sentido que el perverso es alguien que representa una escena, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de realmente conectarse con un otro completo, con un otro viviente, con un otro que le va a generar otredad, le va a generar dilema, le va a generar debate, le va a generar necesidad de vincularse con la diferencia. Como no tolero la diferencia, como necesito ocupar todo el espacio, yo solo puedo funcionar con gente que controlo, que manipulo, con actuación. Entonces, muchas de los lugares en que está colocado Maduro y donde se ha colocado eran puestas en escena, es decir, vamos a hacer unas elecciones y decimos miles de veces que es una elección y que somos el país más democrático, pero desde un principio se sabe que eso es una puesta en escena y después se hace todo el ritual y todos los rituales son vacíos y todos los rituales no tienen un contenido real y entonces se hace unas elecciones vacías y se proclaman una presidencia vacía y se sigue proclamando vacíamente porque tiene esa capacidad y esa limitación. Capacidad en el sentido de que es capaz de sostener una mentira casi como hasta creérsela y esa limitación que no es capaz de entender hasta dónde llega su ego y hasta dónde no es todo la representación que él quiere imponer sobre la realidad. sí. Y todo ese perfil narcisista, manipulador y hablando de esta perversión de la que estás comentando, digamos, se va a dar un golpe muy fuerte con la realidad, se va a dar muy duro con la realidad dentro de, supongo, de la cárcel, ¿no? O sea, ¿cuánto puede durar ese personaje que está tratando de tapar la realidad o de ser fuerte o de sonreír frente a las circunstancias, ¿no? Va a ser complicado. Lo veremos, es decir, podremos entonces entender que tanto esto estaba sostenido por el ambiente en que estaba, porque por supuesto el narcisista funciona en base a la omnipotencia y eso te Ujú, sostiene esta imagen. sí. Y si tú estás en el poder, tienes mucha gente que te alimenta ese reflejo que tú quieres recibir de omnipotencia y por eso me puedo burlar del otro y sentir que yo no soy vulnerable mientras estoy ahí, ahora que le quitaron el poder y ahora se va a conectar con la vulnerabilidad, veremos si logra registrar la realidad un poco más y si está un poquito menos mal, poquito menos loco, entonces paulatinamente irá cayendo en realidad y será desinflando un poco esta versión guasón que tenemos, ¿sí? Los más graves nunca caen en realidad, Mm, he visto algunos símiles que han puesto con asesinos en serie que ujú, cabe bueno, se sabe, algunos de esos asesinos en serie los sacaban cada 10 años para las audiencias de ver si podían reducir las penas y ajá. seguían con el mismo chiste porque eran unos tipos muy enfermos y era la única manera de funcionar. Es probable que veremos a un Maduro que se desinfle en el camino, pero no lo sabemos, no lo sabemos, ya veremos. Claro, y ese narcisismo a mí también me llamaba la atención y pensaba, ¿será que este tipo, cuando lo estaba viendo desde mi ignorancia de periodista, sin saber, por supuesto, nada de psicología, es que, ¿será que este tipo lo llena el hecho de saber que está en las portadas de todo el mundo, las noticias de todo el mundo por ese narcisismo? Que también lo he visto, le ha pasado
a los tiradores, a los shooters de aquí de Estados Unidos, de los tiroteos masivos, que incluso los medios a veces deciden no mencionar el nombre para no darle notoriedad. O Ted Bundy, o sea, esos personajes asesinos que les gusta, aún estando presos, les llena esa fama y están Sí. buscando esa fama. Yo sentí que a Maduro a lo mejor eso también lo está llenando en este momento y más, bueno, con lo que dijo en la audiencia. Claro, y además que como te decía, el soporte ideológico es una pieza que explica también esto, ¿no? Entonces, el soporte ideológico te da como la narración, la argumentación para poder sostenerte en tu fantasía, y poder sostenerte en tu negación de la realidad de las cosas que hiciste, de la realidad del daño que has hecho, del registrar culpa, de registrar miedo, de registrar frustración por todo el fracaso que representa. La negación se sostiene gracias a un acceso a una cosa ideológica que le dice no, que es una cosa revolucionaria, que es una cosa que de reto al imperialismo, y con eso se sostiene allí esa argumentación que es casi delirante, no llega, no podremos decir que llega a ser delirante, pero roza con perder conexión con la realidad. Y ahí, con lo que decía, la ideología ayuda a que eso se pueda sostener. Pesa, claro, es un factor importante, además que él se sienta como el héroe que fue Eso. detenido del Él chavismo y un poco se lo que coloca veíamos. en ese lugar como para poder defender su ego ante una realidad que es bastante distinta de esa, ¿no? Exacto. Manuel, no quería darle una ñapa a nuestra audiencia con alguna recomendación tuya, porque han sido unos meses muy duros como venezolanos, los últimos 4 o 5 meses. No sé si no hemos perdido la cabeza, no sé por qué ha sido, porque nos estamos todos volviendo locos con el tema invasión, el despliegue, desde que comenzó este despliegue, aparte de los problemas como venezolanos que obviamente hemos tenido en los últimos años, el despliegue nos estaba volviendo locos, que si sí, que si no, que si los barcos se van, que si va a haber ataque, que si no, que si se llegan a Maduro. Trump un día decía una cosa, otro día decía otra. Hemos estado de verdad con el corazón en la mano en toda esta situación y ahora hay pues mucha emoción contenida, o sea, ni siquiera hemos podido salir a celebrar como estoy segura que la mayoría de Venezuela quiere, porque hay esa emoción contenida. Yo justamente hablaba con un amigo que vive muy cerca de Fuerte Tiuna, que vio ahí frente a Tazón, muy cerca, vio todas las explosiones, me mandó fotos del cerro y todavía estaba prácticamente temblando. Me decía, es que lo que vivimos no lo puedo describir y estoy tan emocionado, me decía, estoy tan emocionado, pero tengo miedo, no puedo publicar nada, no puedo gritar, no. Y así está gran parte de Venezuela. ¿Cómo manejamos esta ansiedad, esta emoción que tenemos, pero también llena de incertidumbre? Sí, sí, hemos vivido una montaña rusa de emociones durante mucho tiempo, con momentos de mucho sufrimiento, sí, que ha sido intensísimo todo esto para todos. Fíjate, una de las cosas que a mí me impresiona de trabajar con personas que han sufrido la persecución política, con familias, con sobrevivientes de toda la situación venezolana, con exiliados, me impresiona mucho y ha sido como un aprendizaje también para mi carrera, ¿no? Ujú. Que hay algunas herramientas de resiliencia que sí funcionan y sirven, y que los venezolanos como culturas tenemos muy instalado en nosotros. Es decir, yo creo que una riqueza cultural importante es el afecto. O sea, somos una cultura afectiva y nosotros buscamos la conexión con otros, ¿sí? Y realmente la conexión con el otro es una estrategia de protección, de salud mental y de salud física esencial, y además es justamente la contracara
del narcisismo y de la psicopatía. El que Mm, puede hacer relaciones profundas es una persona que está mucho más sana que el que necesita controlar y someter al otro. Son dos maneras de estar en el mundo. Entonces yo creo que nutrir nuestras relaciones significativas y cuidarnos los unos a los otros. Yo creo que hemos una sociedad que está aprendiendo y viene aprendiendo a que tenemos que construir red, que tenemos que apoyarnos los unos a los otros y que tenemos que cuidarnos, que construir sociedad es que estamos pendientes de lo que sufre el otro y no cómo someter al otro. Y mm. si eso lo sostenemos, como he visto algunos grupos que lo hacen, ahí podemos conservar nuestra espacito de salud mental en momentos muy difíciles, porque no deja de ser muy difícil. Muy difíciles. Qué buen consejo, de verdad, porque es demasiado necesario y a veces lo damos por sentado, ¿no? O sea, hay que hacerlo deliberadamente, como que fomentar eso. Muchos lo tendrán más difícil porque probablemente estén solos en Venezuela, sin sus hijos que se fueron del país, pero hay que fomentarlo de cualquier manera, si sea virtual, recordar que los seres queridos están ahí y ese consejo de verdad te lo agradezco y sé que la gente te lo va a agradecer mucho porque todavía vienen tiempos difíciles aún y bueno, nada, pero hay que alegrarse. Sí, yo sí creo que estamos luchando en esto porque nos interesa vivir la vida alegre, queremos vivir la vida sentida de verdad, pero por la alegría de vivir y eso significa conectarnos con ser venezolanos y cuidarnos los unos a los otros. Así es. Muchísimas gracias, Manuel. Manuel Llorens, psicólogo, escritor, profesor universitario. Síganlo ahí a través de sus redes, Llorens Manuel Oficial. Y les voy a colocar también ese artículo que comentábamos tan interesante, donde él se expande en esa descripción de Maduro de por qué bailaba. La verdad es que va a terminar bailando, bueno, ya saben dónde, porque veremos. Manuel, gracias, gracias por tu tiempo. Me encantó esta conversación. Qué Gracias a interesante todo ti. lo que nos aportaste. Gracias a ti. Gracias, Que un tengas abrazo. un abrazo.